¿De acuerdo? Entonces, procedimientos de operación y administración del sistema, pues van orientados hacia eso. Y vean que, ¿por qué les dije desde el inicio? Ustedes tienen que aspirar a ser analistas de sistemas, más no desarrolladores. ¿De acuerdo? Si ustedes son analistas de sistemas, van a poder estructurar todo esto. Y luego le va a decir al desarrollador, programa. ¿Sí? Desarrolle lo que yo ya solucioné. Y así sucesivamente. Entonces, sin desmeritar los programadores. Eso es. Porque y me tengo que autorreferenciar. Es cierto, es cierto. Porque nos ha tocado estar de analistas y nos ha tocado estar de desarrolladores. Al final, pues eso nos toca en la vida real. Así de sencillo. Bien, diseño detallado de los subsistemas, pues básicamente que ustedes se basen en una pequeña tabla donde ustedes puedan decir, este es mi proceso, estas son las implicaciones que tiene. Por ejemplo, si tuviésemos, miren aquí una configuración de un guardián. ¿Saben lo que es un guardián? ¿Un centinela? Un campero. ¿Cómo que no? Un campero. Les enseñaron en el lenguaje 2 lo que era un centinela, ¿de acuerdo? Una bandera. Pues básicamente son sinónimos de lo que es un proceso que me permite a mí generar una alerta, ¿de acuerdo? ¿Cómo creen que se dieron cuenta en claro que habían tenido infiltraciones? Con un guardián. Por chip. Por todos los memes. Porque no me daba la recarga. Porque no me daba la recarga. En realidad, sencillamente por esto, porque tienen una serie de alertas, ¿de acuerdo? Alertas que les dicen este sistema no está funcionando o caímos en la atención a estas peticiones en tiempo real, ¿de acuerdo? Y es allí donde se toman las decisiones. Entonces tenemos muchos guardianes o muchos centinelas o muchas banderas, ¿de acuerdo? Que nos dan esos indicadores para poder generar, pues, la atención inmediata a ese riesgo que está corriendo mi sistema, ¿no? Entonces, eso hay que definirlo. Podemos decir, podemos tener, miren esto, configuración de un guardián, activar guardián de tipo booleano. Si cambia de estado, me genera una alerta, ¿sí o no? Un procedimiento almacenado en la base de datos que esté monitoreando continuamente cada 5 milisegundos el estado de ese guardián. ¿Sí? Y cosas así. Entonces, si cambia de estado, me dispara una alerta. Entonces, ese continuo monitoreo en el sistema de información es el que me va a permitir a mí, pues, poder tener una atención inmediata a los problemas. El intervalo del guardián puede ser del tipo entero, miren, fíjate el tiempo. Activar volcados de pila, o sea, si tengo que hacer vaciados. Por ejemplo, todos aquí sabemos lo que es una bitácora, ¿no? ¿Sí? O un log. ¿Un log? ¿Una bitácora? ¿Sí? Bien. A nivel de un sistema de información, especialmente cuando nosotros tenemos un servidor o tenemos montado un sistema en un servidor, nosotros siempre vamos a tener acceso a un log, ¿sí? O a múltiples logs. ¿Qué son esos logs? Pues sencillamente es el registro de toda la actividad que se genera, pues, con mi sistema de información, quiénes han accedido, desde dónde han accedido, cuál es la dirección IP, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué creen que se basa la seguridad informática? En monitorear todo ese montón de... Bueno, no solo es eso, ¿verdad? ¿No? Pero es parte de monitorear toda esa actividad que ha tenido el sistema de información y determinar cuáles son las vulnerabilidades que tiene. Y, en particular, pues, hay que hacer volcados para poder... Hay información que ya, digamos, el sistema ha estado funcionando perfectamente el año pasado, pero este año no ha tenido ninguna incidencia, así que yo puedo hacer un volcado de información desde el año pasado si no la necesito de esos logs, porque es información que está ocupando espacio, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Entonces, por ahí un pequeño ejemplo de eso. Y por ahí termina, creo. Mecanismos genéricos de diseño y construcción, creo que por ahí esa era la pregunta que tenía. Sí, los mecanismos genéricos de diseño y construcción, pues básicamente definen el comportamiento común de las relaciones que van a tener esos módulos que ustedes ya identifican. Entonces, por aquí les coloqué esta pequeña descripción y básicamente, pues, orientada hacia los mecanismos de control. ¿Cuáles van a ser los controles que ustedes van a tener para su sistema de información? Controles de acceso,
cuáles van a ser las libertades que va a tener el usuario para con la interacción de su sistema de información. Entonces, básicamente les pongo ese ejemplo por ahí, pero no me resulta tan relevante eso como así lo posterior, que serían las siguientes etapas. Esto es lo que ustedes han estado trabajando, ¿de acuerdo? Y que ya lo tendrán, me imagino. ¿O no? ¿Cómo han estado generando las interfaces de su sistema? Ni lo hemos hecho. ¿Y cómo piensan entregar o qué piensan entregar el día? Más tiempo libre. Diseño de la interfaz de usuario. Yo solo hay un grupo, creo que me enseñó unos formularios por ahí. Tienen que diseñar esas interfaces en pocas palabras. Si yo tengo, este va a ser mi login. Entonces yo tengo que diseñar, voy a tener un botón ingresar, voy a tener botones de redes sociales, recuperar contraseña. Vemos que se supone que se les hace. Esto es un diseño de lo que sería un formulario en su sistema de información, ¿de acuerdo? El registro de una persona pues implica todos o muchos de los campos que nosotros ya colocamos anteriormente en el ejercicio. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo con diseño de la interfaz de usuario? Pues básicamente es a los formularios. Quiero ver esos formularios ahí, en ese entregable. Formatos individuales de pantalla, modelos de navegación. Por ejemplo, cuando habla de modelos de navegación me refiero si yo voy a tener, por ejemplo, un menú en la parte superior o hacer un menú a un costado, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. O voy a tener un menú simplificado, ¿de acuerdo? De hamburguesa se le denomina, ¿sí? Se comprime. Entonces, modelos de navegación, ¿cuáles voy a utilizar? ¿Sí? Y ese tipo de cosas. Formatos de impresión. ¿Qué formatos de impresión yo voy a utilizar? ¿Cómo voy a exportar, por ejemplo, una tabla? La voy a exportar en PDF, la voy a explorar en CSV, en Excel, bueno, en XLSX, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los formatos de impresión? O sea, simple y sencillamente que los definen. ¿De acuerdo? Luego el prototipo de la interfaz, que ya se convierte pues, en mi pantallita, ¿no? Obviamente. Y luego el diagrama de clases completo, porque saben, aquí tenemos pues, la pauta para pasar directamente a lo que sería el diagrama entidad-relación, que sería nuestra base de datos ya. ¿De acuerdo? ¿Sí? A pesar de que ustedes ya lo han venido trabajando. ¿Sí? Ya lo han venido trabajando. Entonces, pero a partir del diagrama, nosotros pues vamos a generar el diagrama entidad-relación, y ustedes me dirán, ¿qué diagrama es un diagrama entidad-relación? Pues su nombre lo dice, las distintas entidades, la relación que tienen las distintas entidades que ustedes ya identificaron en su problema. ¿De acuerdo? Lo diseñamos, generamos la base de datos y ya no vamos a tener ningún problema. Y el plan de migración. Con respecto al plan de migración, es básicamente pues, qué elementos hay que considerar al momento de hacer sería la puesta en producción de su sistema de información, qué datos iniciales, qué datos se necesitan de manera inicial. Por ejemplo, ¿se acuerdan de que teníamos el registro de las personas? ¿Sí? Y dentro de esas personas podíamos tener distintos tipos. ¿Sí? Distintos tipos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Esos tipos de personas, ya no quiere. ¿Cuáles podrían ser? Por ejemplo, uno de sus proyectos. Ferretería. La ferretería. La biblioteca. Ok, vamos a ver. Tenemos el registro de esas personas. ¿Qué tipos de personas intervienen en una ferretería, en una biblioteca? Bueno, en la biblioteca teníamos un ejemplo, ¿no? El que hicimos. Pongamos la ferretería. ¿Qué personas? Vamos a tener clientes. ¿De acuerdo? ¿Y por qué necesito registrar clientes? Porque los clientes son los que hacen las cotizaciones de los materiales. ¿Y esas cotizaciones en qué se convierten? En facturas. ¿Y esa factura? Es una venta. ¿De acuerdo? Entonces, necesito registrarlos. Sería una categoría, sería un tipo de persona que yo puedo registrar. ¿Cuál otro? Un tipo de empleado. ¿De acuerdo? Y ese empleado puede ser
Administrador. ¿Qué? Un cajero, ¿qué le puedo decir? Vendedor. Un encargado de bodega, Administrador. y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos que categorizar todo esto y básicamente qué datos son iniciales para poder poner en producción nuestro sistema de información. ¿Qué datos? Pues tengo que tener especificados cuáles es todas estas categorías. Entonces, en otras palabras, en mi base de datos tiene que existir encargado de bodega, cajero, tiene que existir empleado, cliente. ¿De acuerdo? Es una carga inicial de datos la que yo necesito para poder registrar una persona. O por ejemplo, si esta persona, nosotros tenemos un campo que se llame país de nacimiento. Voy a cargar todos los países del mundo para poder preparar en el primer registro que haga. Obviamente no, esos países tienen que estar precargados para que aquí usted solo pueda generar una pequeña listita y selecciónelo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esa carga inicial se refiere a esos datos que nosotros necesitamos para que el sistema de información entre en funcionamiento. ¿De acuerdo? ¿Qué datos son? Identifíquenlos. ¿Cómo los van a identificar? En cada módulo ustedes vayan explorando qué datos adicionales son los que necesitan o qué valores son los que necesitan mantenimiento, que suelen ser estos. ¿Sí? Y se vuelve difícil. Normalmente ese plan de migración, disculpen el relajo. Vamos a ver, ya terminó la clase. Ustedes no se quieren ir, entonces yo sigo. Vean esto, un plan de migración normalmente es un feedback que hay. Nosotros agarramos una serie de datos iniciales y vamos retroalimentando, ¿de acuerdo? Y vamos retroalimentando. En particular, pues vamos agarrando por grupos los distintos módulos que tienen. Por ejemplo, ustedes agarran el módulo de empleados y vean cuáles son los datos iniciales que necesitan, ¿sí? Y los cargan, y así sucesivamente. Luego se trasladan al módulo de inventario, por ejemplo. ¿Qué datos serían pertinentes en el módulo de inventario? Los tipos de inventario que tengo, las bodegas que tengo definidas en el negocio, etcétera, etcétera, etcétera. En una librería, por ejemplo, las categorías de los libros, ¿de acuerdo? Más, no tengo que tener los libros, pero sí tengo que tener las categorías de los libros al menos, ¿sí? Los tipos de empleados que trabajan en esa librería, etcétera. Entonces, más o menos es una retroalimentación y normalmente lo hacemos por módulos, ¿no? Para que sea muchísimo más fácil identificar esa carga inicial. Y por último, pues eso está fácil. El plan de prueba ya lo trabajaron. El detalle del uso de inteligencia artificial, pues coloquen el prompt que están utilizando en esa inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Y el resultado como tal. La tabla de cumplimiento, quién de sus compañeros está trabajando o no, y la autorización y renuncia. Entonces, este segundo avance básicamente es una actualización del primero, agregando el qué. Agregando los formularios, así de sencillo, ¿de acuerdo? Agregando los formularios y simple y sencillamente vamos actualizando algunas de las etapas que ya hemos trabajado. Bien, les robé un minuto. Hoy sí pueden decir eso.